Nada más como un preámbulo. Bueno, en el Ecuador tú puedes tener atención médica, o sea, cualquier tipo de atención médica, este, si tienes seguro de gastos médicos, tienes todos los recursos, pues de forma privada, ¿no? Ya, de esa no hay tanto problema. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y si no tienes cobertura, o sea, no tienes una cobertura de seguridad privada y no estás afiliado al Seguro Social, el país no te o sea, no te desprotege, ¿no? Tienes la cobertura del Ministerio de Salud Pública. ¿Ok? Bueno, obviamente toda tu atención va llegando a una velocidad diferente de acuerdo a qué sistema de salud vayas a estar protegido, justamente porque el Ministerio de Salud Pública pues está atascado de pacientes, ¿no? Imagínate que cada oncólogo en el Ministerio de Salud Pública yo creo que está viendo entre 20 y 30 pacientes al día en un turno de 8 horas. Entonces eso es demasiado. El paciente oncológico es un paciente complejo. Aparte, no solo va a tener cáncer el paciente oncológico, ¿no? El paciente obviamente va a tener diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, va a tener sobrepeso, va a tener la toxicidad del tratamiento, va a tener las complicaciones de la enfermedad, va a tener dolor, va a estar desnutrido, anémico. O sea, hay que pensarle muchas cosas. Tú no te puedes dedicar 15 minutos por cada paciente. Es súper ilógico del ministerio ponerte 4 pacientes por hora. Aparte de eso que tienes que andar vigilando las quimioterapias, las no sé qué, el sistema de salud en ese sentido, pues obviamente ya todo el mundo sabe que está mal. 15 minutos por paciente está muy mal. Los médicos están atascados, están agobiados, yo entiendo, están quemados. El seguro social va por ahí, o sea, es lo mismo. Muchísimo paciente y el problema ahorita del seguro social es que no tiene recursos, ¿no? Entonces la papelería te come vivo. Por eso no vas a tener datos estadísticos, ¿no? Porque la parte, la logística te come viva. Si yo estoy por ejemplo, yo no estoy en un sistema, yo no soy ni del ministerio ni del Seguro Social, sino que más bien yo estoy en el Hospital Luis Bernaza y en Solca. Y así todo tenemos mucha papelería que llenar. Pero pues tienes que hacerlo porque si no el paciente no recibe nada. O sea, ¿cómo justificas el tratamiento? O sea, tú no puedes poner en una nota, paciente candidato a quimioterapia, bla, 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 bla. Tienes que hacer un informe, tienes que hacer una hoja de derivación, eso se tiene que ir a autorización. Eso te demora 2 semanas en el mejor de los casos. O sea, sí te llega el autorizado. Si hiciste bien el informe, te llega el autorizado. Pero estás estás ocupando muchos pasos, quemando mucho tiempo y estás quemando un recurso médico haciendo este papelerío, ¿no? A mí en lo personal se me hace una tontería, ¿no? Porque en otros países, este, sí, o sea, es más, ya no lo digo. Tengo un año en el Ecuador y ya no lo digo. Pero créeme que en otros países ya no se hace esto. Entonces, pero en el Ecuador, pues el médico es secretaria, es me toca arreglar la computadora, la impresora, me toca llevar papeles. Por Dios, que antes de que yo llegara, la otra oncóloga tenía que comprar el papel para hacer sus informes porque a veces no había papel. O no lo pedía o no se lo daban o quién sabe, ¿no? Entonces es un drama, eso consume y quema al médico. Y pues sí, me he tenido que poner incluso enojada como para que de repente me empiecen a dar cosas que se tienen que dar, o sea, tiene que fluir. Y yo creo que el problema del Ecuador incluso es hasta cultural, ¿eh? O sea, eh, eh, bueno, ya, capaz y tenemos una cultura de que a mí no me toca. O sea, nos criaron con la idea de que, ay, no, a ese le toca al otro y a mí no me toca. Y eso repercute incluso en tu forma de trabajar. Entonces, créeme que repercute en el trabajo, créeme que todo. Entonces, yo me he tenido que poner enojada hasta, o sea, con todo el mundo como para que ese servicio empiece a fluir y con el caminito ahí va fluyendo. Y yo sé que poco a poco va a ir cambiando. Tampoco puedo vivir enojada, ¿no? Pero bueno, más o menos así es como tú puedes tener atención médica, ¿no? Privado y es ministerio. El ministerio está atascado de pacientes, el IES no tiene recursos y está atascado de pacientes, y pues privado, ¿qué será? El 5% de la población tiene acceso a la medicina privada. De verdad, no es que no creo que no quieran publicar la información, o sea, como liberar la información. Más bien lo que yo creo es que no deben tener la información, porque nadie sabe encargar de hacer eso. Es que si tuvieras el desorden que es adentro, a nivel como que para manejar la información, todo eso. No, ni se diga, o sea, yo si me meto a un hospital del ministerio, creo que
es terrible. Me corren nada más por andar haciendo histerias todo el día. Este, pero yo creo que por eso no tienen cifras, por eso no publican cifras, porque todo se necesita regularizar, ¿no? Todo el mundo debería ser ordenado, todo el mundo debería hacer su trabajo. Y por supuesto, las cifras deberían salir automáticamente. O sea, es tan fácil hacer una tabla de Excel. Si tienes a alguien encargado de eso, obviamente si haces tus fórmulas correctas, te va a salir el número cada día. Se puede ir actualizando. Y eso se puede hacer si tuvieras un mejor sistema. Lamentablemente no lo tenemos. Entonces sí, todo en el Ecuador es un poco más lento de lo usual. Pero yo creo que más bien por ahí va la razón por la cual no tienes cifras actualizadas. Lo último que tenemos es el Globocat 2018, pero, o sea, yo entiendo porque que no puedas acceder tanto a esta información porque como que no sabías buscarlo, ¿no? Pero pues bueno, ahí está. ¿Te acuerdas que te dije más o menos con qué sistema de salud puedes acceder, ¿no? O sea, tu paciente, seguro privado, tienes todo el dinero del mundo, pues si te vas con la medicina privada y obviamente todo es rápido, ¿no? Este, todo te sale rápido. O sea, desde la valoración médica que la tienes el mismo día que quieres acceder a un médico, qué bueno si te toca un médico bueno y que puede verte más allá de lo evidente, ¿no? O sea, que puede pensar un poquito más, qué bueno. Ya, la biopsia, obviamente de medicina privada te sale 5 o 7 días máximo con todo, obviamente vas a tener que pagar por esa biopsia. Si te tienen que hacer un tipo de estudio, o sea, todo lo tienes al día siguiente, es rapidísimo. O sea, hacer una estadificación clínica de cualquier tumor, yo creo que no nos llevamos, híjole, ni una semana. Y con la patología 7 10 días máximo. Y ya con eso puede estar recibiendo tratamiento. Es súper rápido. A nivel de IES o ministerio es un problema porque el paciente va, literal, va como de tumbo en tumbo. O sea, tiene que ir, yo sé que el sistema de salud se hizo para no colapsar las subespecialidades, ¿no? Entonces tiene que ir con el médico familiar o con el médico del dispensario para que a su vez ese le pida como estudios basales. Luego tiene que ir con algún especialista, no sé, medicina interna, cirugía, ginecología, no, con el que quiera, alguna especialidad troncal. Y se vaya investigando por qué está haciendo algún síntoma. Me refiero, si llegas con anemia, ¿no? Que te pidan tu biometría, tu perfil de hierro, que empiezan a buscar si estás botando sangre por el estómago, que te pidan, híjole, no sé, sangre culteñez, cosas así, ¿no? Pero en ese caminito está perfectamente bien estudiado. Capaz en el Ecuador no hay estudios, ¿eh? Pero en otros países ya se han hecho. O sea, yo te voy a poner el ejemplo de México. Ya está bien estudiado que el paciente, desde que llega a primer contacto con un médico general o médico familiar se llama, este, hasta que llega con el subespecialista, el oncólogo, más o menos pasa como mes y medio. Y te estoy hablando de un país del tercer mundo igual que en el Ecuador, pero yo creo que aquí es mucho más tardado. Obviamente no hay estudios, pero aquí el paciente se demora muchísimo más en llegar con el oncólogo. Y pues obviamente a nosotros ya nos llega consumido, ya nos llega el paciente desnutrido, obviamente sangrando, obviamente con sarcopenia, anemia, y ya nos llega, por lo general nos llegan metastásicos, muy avanzada la enfermedad. Entonces, empezando desde el diagnóstico, o sea, los médicos de primer contacto, yo entiendo las limitaciones que tienen y el problema es que, y eso siempre se los digo a los estudiantes, a los de posgrado, que el médico no está acostumbrado a pensar mal, o en realidad la población general no está acostumbrada a pensar mal, y es algo que nosotros siempre hacemos. Capaz si lo hago porque estoy acostumbrada a ver cáncer, ¿no? Entonces hay que pensar mal siempre, porque yo prefiero descartar cáncer también, ¿no? En el caminito. Eh, o si se te pasa una gripe, pues no hay tanto problema porque se cura solita, pero si se te pasa un cáncer, el paciente en 2 3 meses va a estar metastásico. Ese es el problema. O sea, desde el médico que lo agarra por primera vez, capaz y no tiene como que la formación adecuada, se demora muchísimo el paciente hasta llegar con el subespecialista. O sea, hasta que llegue conmigo tarda más de mes y medio, créeme. He tenido pacientes que pasan meses de meses dando vueltas con 1000 especialistas hasta que llegan conmigo. Y te estoy hablando de forma institucional, ¿eh? Hasta que por fin se dieron cuenta que tenía cáncer en alguna parte. La primera limitación que yo creo que tienen los pacientes oncológicos es
desde que tienen contacto con el médico, o sea, eso te estoy hablando a nivel institucional, ¿no? Del médico de primera vez hasta que llega con el oncólogo. Yo creo que ahí más o menos se van a echar arriba del mes. Una vez de que llega con el oncólogo, digamos que llegó con un oncólogo súper proactivo y le ya ve que está muy bien, que tiene todos los estudios completos y tiene su biopsia, ya cáncer. Te voy a poner el ejemplo, bueno, el ejemplo pivote, porque yo creo que es la primera causa de neoplasia en el mundo. En el Ecuador, pues por lo menos no vemos tanto, y si nos llega, nos llegan súper avanzados, entonces casi los mandamos a paliativos. Pero es en cambio el ejemplo perfecto de medicina personalizada, ¿no? Cáncer de pulmón. Entonces, primera línea, cáncer de pulmón, enfermedad metastásica. Siempre hay que buscar alguna mutación que tiene el tumor para dar un tratamiento personalizado. ¿Okay? Es un tratamiento que, que va directo o ataca directo a la célula tumoral que tiene pues esta característica, ¿no? Ahorita en el cuadro básico de medicamentos que se aprobó por CONASA en el 2000, esto CONASA se aprobó como a finales del 2019, septiembre, octubre, por ahí. Se aprobó un nuevo cuadro básico. Incluyó varios medicamentos para la parte oncológica. Eh, la verdad es que qué bueno, porque cuando yo llegué no había mucho. Este, y ya con este se extendió un poquito más el cuadro básico. Entonces te voy a decir que el cuadro básico más o menos está como que se quedó en los años 2013. O sea, así todo está trazado como 7 años, ¿no? ¿Por qué te digo 2013? Porque el inmunoterapia es un tratamiento que salió en el mundo en el 2014 más o menos, ¿no? Y el Ecuador todavía el cuadro básico no tiene inmunoterapia. Hay tumores que la primera línea de tratamiento incluye quimioterapia más un antiogénico, quimioterapia más cualquier otra cosa. Y siempre va a tener inmunoterapia. Y hay tumores que son muy inmunogénicos, o sea que van a necesitar este tratamiento porque si les prolongas el periodo de libre progresión y si incrementas la supervivencia global del paciente, vas a tener mejor tasa de respuesta. Incluso hay pacientes que teóricamente o sea, se mantienen libres de progresión de la enfermedad y son totalmente funcionales 3, 4, 5 años después. Yo dejé pacientes vivos de 3 años metastásicos. Entonces el paciente puede volver a trabajar, puede funcionar. El problema es que aquí, bueno, no aquí, en el mundo, ese tratamiento es carísimo. Carísimo, que yo creo que te fluctúa como entre 5.500 a 8.000 y cacho la dosis. Y la dosis es cada 21 días y hasta que el paciente lo tolere, ¿no? Hasta que el paciente progrese. Entonces el paciente puede progresar en 6 meses como puede progresar en 4 años. Entonces hay que mantener esa dosis. Y ese es el problema. Ese medicamento es carísimo. No lo tiene CONASA, no lo tiene el cuadro básico. Entonces el paciente no puede acceder a este tipo de medicamentos y seguimos poniendo esquemas viejos. Y esquemas viejos que le vamos a brindar, o sea, sí disminuimos la enfermedad, todo eso, pero ya no es la mejor primera línea. Ya no, o sea, no estamos haciendo medicina personalizada y en realidad estamos actuando como una medicina vieja y le estamos dando toxicidad al paciente. Y yo creo que esa es la parte que le cuesta entender yo no sé si es al Ministerio de Salud Pública, híjole, no sé, a la ministra, a la parte económica, a la farmacoeconomía del Ecuador, no sé. Esa parte a mí me cuesta mucho también entender, o sea, no entiendo por qué todavía no meten este tipo de medicamentos al cuadro básico. Yo sé que son extremadamente caros, yo sé pero el paciente debería poderlo recibir, ¿no? Porque es la vida. Hay algo que también pasa este, extraoficial, ¿no? En el Ecuador. Todo paciente oncológico, o sea, no todos, hay algunos que sí quieren trabajar, ¿eh? Y cuando me dicen, doctora, yo quiero trabajar, perfecto, me parece muy bien, usted a partir de tal día puede ir a trabajar y yo los aliento a que vayan a trabajar porque yo creo que de verdad les va mejor, se sienten funcionales y están aportando. Y si son afiliados, siguen aportando, por supuesto que tienen, porque al fin y al cabo el Seguro Social les está pagando su tratamiento y son tratamientos carísimos. La pura quimioterapia, que es extremadamente barata,
cuando tú juntas quimioterapia, los tratamientos, no sé, nosotros ponemos, bueno, yo siempre a mis pacientes les pido que se les ponga un catéter que se llama implanto fixo o catéter puerto, también, o sea, si juntas todo lo que de verdad el Seguro Social gasta muchísimo. Somos una especialidad muy cara y yo creo que por eso también como que está muy cuestionado, muy restringido, nos piden muchos informes para dar este tipo de tratamientos a los pacientes, ¿no? Y toda esta parte burocrática, créeme que quema al médico. O sea, yo sí he conocido médicos que no quieren hacer como ciertos tipos de informes para acceder a otro tipo de medicamentos. Y la verdad es que no es que te digo que no lo veo mal, lo que pasa es que yo entiendo que tienen familia, tienen casa, tienen hijos, y ellos salen del hospital y ya no quieren ver un papel más. Y yo no sé si capaz y es, no sé, pero, o sea, eso es a lo que te digo, el sistema está hecho solo para colapsar al médico en papeles, ahogarlo en papeles. Pero sí, el paciente tiene dificultad desde que llega a primer contacto con el médico hasta que llega con el especialista. Si tiene seguro social, que bueno, nada más como que tenemos que hacer muchos informes y el paciente recibe el tratamiento. Si es ministerio, yo creo que todavía demora un poquito más, pero recibe su tratamiento. El problema es como el volumen de pacientes. Que si está recibiendo la mejor primera línea a nivel mundial de lo que tiene que recibir, eso depende. Depende del tipo de tumor. Hay tumores que obviamente el cuadro básico no tiene los medicamentos, entonces no está recibiendo la mejor primera línea. Y eso está mal. Pero bueno, eso lo tiene que, en algún momento se va a tener que arreglar eso con CONASA. El problema, hay supuestamente una maniobra hecha por el Ministerio de Salud Pública que tú puedes hacer como médico. Es un documento que se llama Anexo 1. Es un documento eternamente largo, que obviamente no lo puedes hacer en tus horas de trabajo, entonces te lo tienes que llevar a la casa para hacerlo. Y en el cual justificas en muchas páginas por qué el paciente es candidato a este medicamento que no está en el cuadro básico. ¿Cuánto cuesta el medicamento? Y tienes que hacer como unos cálculos matemáticos de que o sea, lo que quieren ellos ver es costo-beneficio, ¿no? O sea, de que cuánto va a ser el presupuesto de tu hospital, cuánto recibe al año, y que si este medicamento o sea, justifica comprarlo para un paciente. Y ese documento se va, o sea, yo lo tengo que mandar a la dirección del hospital, la dirección del hospital lo manda al comité de farmacovigilancia y el comité de farmacovigilancia a su vez lo manda a, por ejemplo, si la paciente es asegurada, se va a coordinación de prestaciones del IES, o sea, como ves, son algunas instancias que tiene que pasar ese documento. Y ahí eso se va a Quito, a archivarse en alguna parte de Quito. Este, Dicen que entre más anexos 1 se acumulan para cierto medicamento, en la siguiente revisión del cuadro básico, cuando quieran sentarse con su buena voluntad a revisar el cuadro básico, ven de que si hay tantos anexos 1 acumulados por ese medicamento, han de decir, ah, mire, este medicamento capaz sí sirve, y en el siguiente cuadro básico consideran incluirlo. Más o menos, como que en palabras sencillas, así funciona con ASA, ¿no? O sea, yo sé, yo ahorita voy a meter, porque para esto tienes que mandarlo nada más cada 3 meses. El paciente no se puede poner mal en medio de esos 3 meses, ¿eh? O sea, el paciente tiene que decirle su enfermedad, de que progrese, que te progrese con tiempo para que tú puedas meter el anexo 1 y lo puedas mandar. O sea, es decir, te voy a poner lo que me está pasando ahorita. Una paciente mía, le acabo de pedir un estudio y me acabo de dar cuenta que progresó la enfermedad y progresó horrible, le estalló en todos lados. Entonces yo le tengo que dar un medicamento que se llama Tesolizumab. Ese medicamento, la dosis cuesta como $5.500 cada 21 días. ¿Quién tiene $5.500 cada 21 días para ponérselo? Aparte de pagar casa, comida, transporte, su mantenimiento, bla, bla, bla. Y la señora creo que es hasta afiliada voluntaria. Bueno, ya, el punto es que no tiene obviamente $5.500 para pagarse cada 21 días más lo que yo le quiera poner, ¿no? Entonces, voy a hacer este documento que se llama Anexo 1. Y o sea, lo tengo que hacer. Es un drama. Me está doliendo muchísimo la cabeza por hacerlo. Son muchas páginas que tengo que llenar.
lo tengo que mandar a dirección. Se tiene que hacer comité de farmacovigilancia, eso lo tiene que dar el visto bueno y se tiene que ir luego a dirección de prestaciones en el IES y luego se va a Quito para ver si el ministerio justifica la compra de este medicamento para esta señora. Yo sé que no me van a hacer caso, ¿eh? O sea, de verdad yo sé que nada más como que van a agarrar, lo van a archivar y me van a ignorar. Pero se tiene que hacer anexos 1 para que tu paciente que te llegue en 2, 3 años más, un nuevo paciente, ojalá el cuadro básico en la siguiente revisión ya incluya este tipo de medicamentos. O sea, eso es lo que, o sea, yo te puedo hablar de la parte oncológica. Por ejemplo, la parte de trasplante de médula ósea, quién sabe, ¿eh? Quién sabe cuántos hagan en el Ecuador. La verdad es que ahí sí me agarraste porque no soy hemato. Este, híjole, pero a mí sí me daría miedo hacerme un trasplante aquí en el Ecuador, ¿eh? Aparte de que son carísimos. Entonces sí, efectivamente, el paciente tiene muchas limitaciones. Eh, o sea, yo sí estoy convencida que el sistema está muy mal. Este, yo creo que hay gente que tiene buenas intenciones o que tenemos buenas intenciones, este, pero pues sí, hay muchas limitaciones para el paciente oncológico. Y peor con la pandemia, ¿eh? Con la pandemia todos los pacientes progresaron, no tuvieron acceso a medicamentos. No, fue horrible la pandemia. La pandemia, obviamente, yo sé que se llevó a muchos pacientes con COVID, pero los pacientes con enfermedades crónicas les fue muy mal también, progresaron todos. Sí, no tengo problema que pongas, o sea, obviamente lo que te estoy diciendo es la verdad, no hay, todo el mundo sabe que el sistema de salud está colapsado, que el ISSSTE no tiene dinero, o sea, cosas así. No tengo problema. Capaz si no pongas mi nombre, ¿no? Porque justamente pues bueno, no sé. O a qué nivel va a salir tu reportaje. Más bien esa va a ser mi pregunta. Otra, es carísimo todo esto. Entonces, fíjate que como yo estoy viendo cáncer todos los días, todo el día, es lo primero que hice, así, lo primero que hice en el momento que tuve la poquita capacidad financiera es comprar seguro de gastos médicos para mí, bueno, para mi mamá y para mí, y con una cobertura para cáncer, porque o sea, los factores de riesgo los tenemos, ¿eh? Conforme vamos envejeciendo es mayor la probabilidad de que vayamos a tener cáncer en algún momento. Dependiendo de cómo ha sido tu estilo de vida, pues por ahí van eligiendo qué cáncer te va a pegar, ¿no? Pero el propio envejecimiento es un factor de riesgo. Entonces sí, por eso compré seguro de gastos médicos mayores, tanto para mi mamá como para mí. Y no es que digo que con eso me voy a sentir protegida, sino que más bien con eso voy a sentir que voy a tener un acceso de salud más rápido y capaz de mejorar los tiempos, ¿no? Eso es lo único que te da el seguro de gastos médicos mayor, que estás cubierto, ¿no? En ese sentido. ¿Sabes cuál es la diferencia de cualquier otro país del tercer mundo con el Ecuador? Es que el Ecuador no tiene investigación. Efectivamente, como lo dijiste, no tiene investigación. Recién este año creo que liberaron al Ecuador porque estaba vetado. Así que eso no lo pongas. Pero el Ecuador estaba vetado por la industria porque no tenían o tenían centros oncológicos de investigación en el cual la industria te daba los medicamentos y tú podías administrarlo a los pacientes que cumplían los criterios para entrar en los estudios, en los ensayos clínicos, y podían acceder al medicamento sin costo. ¿Ok? Este, ¿cómo se llama este mecanismo? Es medicina de uso compasivo, se llama. O sea, el laboratorio te cubre el costo, el paciente no lo paga, tú lo puedes poner, no tienes tanto problema. Y eso tú lo puedes ver en Argentina, en Brasil, en Chile, en México, por supuesto. Entonces, las instituciones públicas que tienen protocolos de investigación, que están colaborando con la industria te pone los medicamentos y el paciente puede acceder a este tipo de medicamentos, pero porque invierte en investigación. Y países del tercer mundo. El problema del Ecuador es que hace años tenía antes
como que sí participaba en los protocolos de investigación, pero más bien como que no supieron manejar bien la información. Eso es lo que yo tengo entendido, ¿eh? Ese es ya como el chisme. Como que no supieron manejar bien la información y cada vez que te vienen a hacer auditorías, porque llevar un centro de investigación tienes que estar sujeto a auditorías tanto internas como externas, ¿no? Y la auditoría externa es propia de la industria, que tiene que darse cuenta que estás manejando bien sus medicamentos y que estás llevando un buen control estadístico. Y ese fue el problema, el desorden del ecuatoriano. Entonces no llevaron bien la estadística y tuvieron que vetar al Ecuador. Y recién este año se liberó eh, el, como que el castigo y ya podemos volver a hacer protocolos de investigación. Ahora el problema es conseguir médicos que se den de alta en el CENESID como investigadores, porque también es un drama, ya lo estoy haciendo. O sea, desde que llegué al Ecuador traté de hacerlo, justamente para tratar de hacer un centro de investigación, pero todo es papeleo, todo es no sé qué. Y la verdad es que ya me descuidé en hacer eso. Pero sí está entre mis pendientes darme de alta en el CENESID como investigadora para llevar protocolos de investigación y que con eso el paciente pueda acceder en uso compasivo de los nuevos medicamentos. O sea, siempre, siempre, siempre es mejor acceder a un ensayo clínico que a la primera línea aprobada, que en este caso la primera línea aprobada va a ser un medicamento que fue ideal hace 7 años, pero ahorita ya no te va a tocar. Ah, entonces sí, no tengo ningún problema que pongas mi nombre ni nada. Ahí sí, sí es tarea sin problema. ¿Sabes qué es lo que pasa? La última vez que se mandó un anexo 1 del hospital, nos llamaron del Ministerio de Salud Pública de Quito. Este, o sea, no sé si te llama el secretario del ministro en este momento. Estábamos antes de la pandemia, entonces estaba la ministra, la que renunció, ¿no? Entonces como que te llama a preguntarte, en buenos términos, ¿no? Obviamente en su tono de voz autoritario, ¿por qué estás pidiendo este medicamento carísimo para un paciente? O sea, ¿por qué? Entonces, obviamente tú tienes yo tengo que concentrarme para modular mi carácter, obviamente explicarles a estas personas por qué yo creo que el paciente merece vivir, ¿no? Para que pueda acceder a este tipo de medicamentos. Pero ese tipo de cosas también pasan cuando mandas estos documentos. Entonces, justamente por eso yo también creo que los médicos tampoco quieren ahorrarse ese problema. Eh, no quieren tener problemas, quieres conservar tu trabajo, quieres vivir tranquilo. Y sí, para que veas que esta parte no está fácil, ¿eh?